Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencia y esta semana estamos hablando un poquito, porque es la semana de las personas con discapacidad, y vamos a hablar un poquito de un evento en el que estuve relacionado con esto. Son las jornadas nacionales de Ciencia y Familia de la asociación Impúlsate. Os voy a hablar de la asociación Impúlsate porque es una asociación que está orientada a las personas que tienen familiares o personas que tienen la enfermedad de distrofia muscular relacionada con LAMA2. También se conoce como deficiente con merosina o deficiencia de lamina. Esta enfermedad, hablé en un capítulo más o menos en el podcast el año pasado, que es relacionado con el tema muscular, también otras partes, tiene el tema de respiración, otras partes del cuerpo, y sobre todo hay muchos grados, porque esta enfermedad lo que tiene es que cada persona no tiene, claro, también es el problema de los tratamientos y todo eso, y también por lo que se creó esta asociación de Impúlsate. Y es que cada persona es un mundo prácticamente. Sí, tiene unas cosas parecidas, pero a tratar y todo ello, pues es algo muy específico. Entonces, por eso se creó esta asociación hace unos años y ahora hacen unas jornadas nacionales que las hacen en Madrid. Y yo pude acudir con mi chica, que como sabéis algunos tienen una discapacidad, pues es esta la enfermedad que tiene, la LAMA2, conocido. Pues acudimos a unas jornadas que hacen, que se pasa ahí prácticamente todo el día, y la verdad que nos gustó bastante. Os voy a decir más o menos en lo que se basó estas jornadas, pero son unos encuentros en los que van las personas que tienen esta enfermedad, que casi todos, el 90% yo diría prácticamente, son niños. Hay 3 o 4 personas más o menos adultas, pero la mayoría son niños, niños de 2 años, de 4, de 6 años, y es que va gente de toda España, o sea, gente de Cataluña hay mucha, pero también hay gente de Bilbao, de Extremadura, de todas partes, de Andalucía, de todo la zona peninsular, hay un montón de personas. Y claro, se unieron porque con lo que pasa con estas enfermedades raras, porque estas de las que se suelen llamar enfermedades raras, que hay un montón, y porque no tienen tratamiento, no se estudian. Claro, son enfermedades que, como os digo, a lo mejor en España habrá 20 y pico, 30 afectados por la enfermedad. Claro, hay ese número de personas que no se estudia apenas los casos. Entonces, por eso hay que hacer este tipo de fundaciones, asociaciones, para que se estudie un poquito la enfermedad, se haga investigación, porque hace muchos años no había casi ni diagnóstico de la enfermedad, no se sabía ni qué era. Ahora cada vez hay más estudios y también estas jornadas aprovechan eso para poner esos estudios, esas investigaciones, esos expertos que van. Porque, como veremos, van expertos de prácticamente todos los campos a dar su granito de arena. Para empezar, que nosotros llegamos un pelín tarde, pero pudimos ver casi toda la charla, vimos a la neuropediatra doctora Francina Munel, que contaba un poquito eso, la historia natural, cómo va evolucionando la enfermedad, lo que han descubierto. Para los que no sabéis un poquito de enfermedades, una historia natural es como cuando hay una enfermedad, muchas veces la evolución de cómo esas personas, lo que vas teniendo, porque claro, tú puedes tener un problema muscular, pero luego eso te ocasiona otros problemas de otros órganos, de otras enfermedades, de otras cosas, y te afecta al resto del cuerpo. Claro, esta doctora ve muchos casos, porque es del Hospital Vall-d'Hebron, donde se estudia mucho de estos casos, los estudia, los analiza, el laboratorio, y tiene ya una experiencia y claro, es muy útil, parece que no, pero muchos de estos padres, que como digo, los niños son apenas 2 años, 3, 5 años, no saben apenas de esta enfermedad, lo van sabiendo poco a poco, y es muy útil estos estudios de lo que se dice estudio natural. En las propias jornadas, a muchos de estas personas que padecen la enfermedad se los llevan a un hospital para que le hagan un estudio natural también de cómo están, de cómo han evolucionado, de un poquito todo, para poner todo esto historial y todos esos pacientes, ir sumando el historial y ver todas estas personas que tienen esta enfermedad, lo que le pasa, lo que le ocurre, cómo van evolucionando, para hacer lo que se llama historia natural de cómo la enfermedad va evolucionando y saber cómo poner medios a esta enfermedad, tratamientos, cómo tratarla, fisioterapia y todo lo que se puede hacer. Estuvo muy interesante esta charla. Luego vino la doctora Regan Foley, es una investigadora de trastornos neuromusculares
de los Estados Unidos, ha estado en varias universidades, también ha estado por Europa últimamente, ahí investigando un montón de casos. Es que esta es una enfermedad que también, claro, ese es el problema muchas veces, que como hay casos en otras partes del mundo, pero no se relacionan, ahora lo que se está haciendo, y luego lo vemos también entre asociaciones, es relacionar estos casos, estas familias, para saber, claro, cuanto más casos tengamos, más casos sabemos cómo reaccionar, cómo hacer los tratamientos, cómo todo ello. Si yo tengo 20 y pico casos solo de España, pues no lo sé, pero si tengo los 20 y pico casos de España de esta enfermedad, los 20 y pico de Alemania, los 100 y pico de Estados Unidos y un montón de sitios, pues vas a poder ir reaccionando mucho mejor. Y esta doctora estuvo hablando sobre cosas importantes como el BiPAP. El BiPAP es un aparatito para que estas personas con esta enfermedad, y bueno, también con otras, pero ahora nos centramos en esta, en la Lama 2, como tienen problemas respiratorios, que no es por el problema, no es por los pulmones, es por otras partes que no ayudan a esa respiración, y entonces hacen que respiren peor, y aparatos como el BiPAP y otras maneras para que respiren mejor estas personas por la noche, ejercicios de respiración. Bueno, se notaba que era experta, que manejaba bastante la jerga, que ha trabajado con bastantes niños, le gusta bastante su trabajo, es fascinante, y bueno, que una profesional de Estados Unidos y que es una de las que sabe más del mundo de esta enfermedad haya venido aquí a estas jornadas nacionales de ciencia y familia, por la verdad, organizadas por Impúlsate, pues está bastante bien. La doctora, aunque era de Estados Unidos, hablaba español, hablaba un poquito lo que digo yo, el español rápido, pero bueno, si prestabas atención y demás, se entendía perfectamente. Y bueno, dio una clase magistral de la enfermedad, luego dio un turnito de preguntas, la gente preguntando algunas dudas sobre el uso de estos aparatos respiradores, sobre el tema, también habló de la operación de escoliasis, que está muy relacionada con el tema de la respiración, porque después de esta operación de la espalda, pues tienes que hacer unos ejercicios de respiración, una serie de cosas y de máquinas, y bueno, es bastante ilustrativo. Luego hicimos un pequeño descanso, lo que se llama un coffee break, un descansito para tomar algo, un café, un sándwich, algo, y luego seguimos con el evento, que este evento se hacía todo en un hotel, entonces bueno, podías hacer estos descansitos, luego comer, estaba bastante bien. Y luego fue más tema científico, tema de laboratorio, tema de la investigación de la enfermedad y los posibles tratamientos de la enfermedad. Claro, primero tienes que conocerla bien la enfermedad, como hemos visto, con estos estudios naturales, y luego te metes en el laboratorio. Bueno, hubo expertos que están haciendo estudios, como Carles Bayot, doctora María Pallares, y bueno, hablan sobre todo de estudios preliminares, de cómo se podría tratar, hay muchas hipótesis. Y también cómo se está haciendo, claro, los que no conocéis mucho el mundo de la medicina, los tratamientos, todos estos estudios, y cuando se hace un tratamiento, primero se hacen en animales, sobre todo en ratones y tal, y sobre todo se está haciendo en ratones, luego más adelante con los años se hará en otros seres vivos, hasta que llega a las personas. Todavía tiene bastante camino por delante, pero bueno, es esperanzador toda esta investigación y todo este camino que están abriendo. Luego fuimos a comer, también comentar que durante estas jornadas, como decir que hay muchas personas que tienen esa enfermedad que son niños, entonces lo que pasa es que les meten en una sala con monitores de tiempo libre y van haciendo pintarse la cara, van haciendo juegos, porque por un lado están en una sala los padres ahí viendo la información y todo ello, y en otro lado los niños. Imaginaos, claro, esto para un niño de 5 años, toda esta información y todo ello, pues no es algo muy hecho para ver. Entonces, por eso han pensado en ello desde Impúlsate, que pondré un link a la web de Impúlsate, y un poquito para que veáis un poquito la información y de todo lo que hacen, y por eso han decidido hacer eso. Y bueno, luego tuvimos la comida, estuvo bastante bien. También lo bueno de la comida y los coffee breaks, compartes experiencias con otras personas, con padres, con familiares de personas que tienen la enfermedad, y la verdad que es algo bastante ilustrativo. Luego volvimos a las ponencias, y ya prácticamente pues luego vamos a tener otra cosa, pero no es ponencia en sí. Luego tuvimos a Abraham Verbrugge. No me ha dado un ictus, pero casi, porque este es el padre de Sara, que es la Fundación Borsara, que es una fundación y un consorcio. Él hizo una fundación de Lama 2 sobre Sara, una niña que también tiene la enfermedad. Tenía muchas dudas de qué era la enfermedad, de todo ello. Empezaron a investigar y a decir,
bueno, ¿por qué no hacemos una fundación de investigar de qué pasa con la enfermedad, de todo ello, asociación de familias para hacer más fuerza? Bueno, y hicieron todo eso en Holanda. Y bueno, y es que eso no se ha quedado en Holanda. Está la Lama 2 Europa, una especie de red de asociaciones que cada vez están juntando más datos. Y bueno, también nos presentaron que están ya haciendo asociaciones de este tipo en países como Brasil, en otros países, también en países de Asia, en Estados Unidos también hay varias asociaciones de este tipo. O sea que se está haciendo bastante fuerte. Bueno, cuanto más asociaciones y más se agrupen, dentro, claro, si hay 200 asociaciones y luego dentro de esas asociaciones hay como algo que las une a todas para esos estudios y ponerlos en común, pues mucho mejor. Y bueno, esta asociación que han hecho un libro para niños en el que hablaré de otro podcast y que está bastante bien. Así que bueno, me encantó bastante la fundación, como lo contaba este hombre, que por cierto tenía varios traductores porque no sabía español, entonces lo decía en inglés y luego le iban traduciendo. Pero bueno, bastante bien la charla. Luego hubo una foto de familia de todos los asistentes a la jornada nacional de ciencias y familias. Y luego ya lo que hubo fue una especie de mesa redonda, bueno, espacio para familias y que, bueno, esto me pareció de lo más interesante prácticamente, estaban bastante bien, con dos orientadoras que estaban ahí, guiado por Cristina Gracia y Ruth Robert, psicopedagogas, psicoterapeutas, facilitadoras de grupo. Bueno, iban contando las personas sus experiencias, luego te ibas por grupitos, que si las voluntarias de la asociación, las personas directas que tienen la enfermedad, los padres, los hermanos, las parejas, un poquito ahí juntando, contando tus cosas, sobre esta enfermedad, sobre la convivencia con ella, con la enfermedad, sobre todo ello. Contando experiencias, luego poniéndolo en común con el resto del grupo. Y bueno, estuvo bastante bien para cerrar prácticamente el día. Nos quedamos muy buen sabor de boca. Y bueno, yo creo que otro año probablemente acudamos. Está muy bien estas jornadas. Y bueno, muchas de este tipo de asociaciones está bien que hagan estas jornadas para explicar esto, abrirse y bueno. Es una labor que hacen estas asociaciones que está muy poco recompensada, echan muchísimas horas, hacen mucho esfuerzo, mucha de esta gente de asociación, pero bueno, al final cuando ves este esfuerzo de poner todo esto en común, de las personas, de todo ello, juntarse, bueno, merece la pena, así que aquí os dejo estas jornadas nacionales, las terceras jornadas nacionales de ciencia y familias de la asociación Impulsa IT, porque se escribe Impulsa y luego se pone una T, no es Impulsa T con E. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.